Capítulo 2. El gran escape de Laos. Parte 5. ¿Dónde estamos?, preguntó Reineit, respirando con dificultad. Estaba agotado por haber tenido que mantener a Tierra Santificada activa durante tanto tiempo. Estamos a unos 100 kilómetros de Esperado, respondió Sui. El grupo se encontraba en las montañas, cerca de un arroyo que se abría paso entre numerosas rocas de diversos tamaños, mientras un denso bosque de árboles lo rodeaba. Neyais había colocado 2 puertas oscuras que salían de Esperado en caso de que los miembros de la rama tuvieran que evacuar. Una era para sacarlos de la ciudad, mientras que la otra estaba mucho más lejos para llevarlos a un lugar seguro. Sui había llevado al grupo a la segunda de esas puertas, así que estamos a medio camino de Obius, entonces, sí. Por cierto, se supone que nuestros amigos han instalado otra de estas en Obius, y si lo han hecho, podremos teletransportarnos a ella una vez que estemos al alcance. Lo que significa que en realidad solo tenemos que recorrer unos 50 kilómetros. La distancia de Esperado a Obius era de unos 200 kilómetros. Originalmente, el plan había sido alejar a Laos de la teocracia hasta el ducado, por lo que también se habían colocado varias puertas oscuras en esa ruta. Sin embargo, hace 5 días quedó claro que no serían necesarias. Reagan había enviado pájaros mensajeros comunicando a todo el mundo el nuevo plan, pero había un límite a la rapidez con la que se podían mover las puertas oscuras. Si las puertas ya hubieran sido reubicadas, ni siquiera habríamos necesitado tomar el tren. No tiene sentido suspirar por lo que no tenemos. Más importante, nuestros perseguidores deben saber que nos dirigimos a Obius. Ese es nuestro mayor problema ahora mismo, dijo Reineit mientras envainaba su espada. No tardarán en perseguirnos. Dado que tienen Wyverns, nos adelantarán y esperarán para emboscarnos en Obius. Pero si conseguimos llegar a Obius antes que ellos, hay otra puerta oscura en el ducado, así que podremos teletransportarnos allí y ganar algo más de distancia. El sol poniente era apenas visible a través del follaje. No tardaría en hacerse de noche. Reineit se volvió hacia Laos, que estaba oculto en la sombra, y dijo: me preocupan, Leonard San y los demás. ¿Debemos esperar aquí? Sin embargo, no escuchó ninguna respuesta. Laos seguía abrazando a Xiarn con fuerza, y parecía que estaba sumido en sus pensamientos. De hecho, parecía que ni siquiera había escuchado la pregunta de Reineit. ¿Laos ama?, preguntó Reineit de forma vacilante. Por su aspecto, Xiarn también parecía confundido por el repentino silencio de Laos. El joven se volvió hacia Reineit, aparentemente sin saber qué hacer. Al parecer, Laos y Xiarn habían mantenido una breve conversación mientras Sui y Reineit hablaban. ¿Laos-san? ¿Estás escuchando? ¿Se trata de alguna técnica especial en la que se duerme de pie? Ninguna de las palabras de Sui fue registrada por Laos, pero se giró para mirarla. Sui, bien, por fin has dicho algo. ¿Yo, qué estás ocultando? Preguntó Sui, estupefacta. Laos le lanzó una mirada aguda, y el ligero brillo de sus ojos dejó claro que estaba mirando su alma para juzgar si su confusión era o no una actuación. Tú y Leonard parecían muy reacios a abordar cierto tema cuando hablábamos antes. ¿Hay algo que no me estás contando sobre los asesinos? Bueno, las mentiras no funcionan conmigo. Sui se rascó la mejilla torpemente. No estoy tratando de mentirte. Es solo que hay algo que creemos que puede estar pasando, y teniendo en cuenta el estado en que te encuentras, pensamos que era mejor no decírtelo. ¿Tú crees? Así que no estás seguro. Reineit y Xiarn no podían entender la conversación de Laos y Sui. Pero pudieron notar que un rayo de esperanza apareció en los ojos de Laos cuando preguntó si Sui estaba segura o no, como si rezara para que su predicción fuera falsa. Sí. Todo lo que sé es que... Sui se interrumpió un segundo mientras miraba a Xiarn. 2 miembros del escuadrón de asesinos son bastante bajos, ya veo, murmuró Laos. Sui no había tenido la oportunidad de mirar por debajo de las capuchas de los asesinos cuando se coló en la iglesia, lo cual era parte de la razón por la que no había sabido de antemano que uno de ellos estaba usando el arco divino. Y, francamente, Laos no podía culparla por ello. La razón por la que preguntas es porque lo has confirmado por ti mismo. Laos miró hacia Arm y luego suspiró. Después de eso, dejó al chico en el suelo y negó con la cabeza. No he podido. Ya veo. Sui murmuró mientras miraba fríamente a Laos. Estaba evaluando su estado mental, así como lo útil que sería en una pelea, tan objetivamente como podía sin dejarse llevar por sus emociones. Ahora entiendo. Ustedes estaban tratando de ser considerados. Siento haberte interrogado. Está bien, no me importa. Pero, siendo realistas,
lo que les preocupaba a Laus y a Sui debería haber sido imposible, sobre todo teniendo en cuenta el fuerte brillo del alma con el que había luchado y la fuerza de aquel francotirador. Laus quería decirle a Sui que no lo subestimara, que no se quedaría sin fuerzas tan fácilmente, pero comprendía su preocupación. Al fin y al cabo, ahora mismo estaba muy afectado, y Sui lo notaba. Incluso dejó escapar su aliento en un largo silbido. No tienes que preocuparte por mí, eso espero. Sui respondió, aún insegura. Laus sabía cuál era su deber. Tenía que sobrevivir pasara lo que pasara. Si no encontraba un lugar para descansar y curarse, no podría cumplir ninguno de sus objetivos. Por lo tanto, no era el momento de dejarse atrapar por sus propias dudas. Si empezaba a cuestionar sus decisiones, solo estaría bailando sobre la palma de It. Era su crueldad la que estaba causando estas dudas en primer lugar. Padre? ¿De qué están hablando exactamente ustedes dos? Laus-sama, ¿estás bien? Siarm y Reinet lanzaron a Laus miradas de preocupación, pero él simplemente le sonrió. Estoy bien, lo siento. Ninguno de los dos parecía muy convencido por su respuesta, pero cambió de tema antes de que pudieran decir más. La preocupación de Siarm había ayudado aparentemente a Laus a enterrar sus temores. Creo que deberíamos seguir adelante, pero, ¿qué dices tú, Sui? Definitivamente. Así, aunque nuestros perseguidores nos alcancen, podremos teletransportarnos aquí para despistarles. Si es necesario, podemos incluso teletransportarnos hasta Esperado. ¿Qué pasa con Leonard y los otros? Probablemente tratarán de escabullirse sin ser notados, pero hay monstruos en esa región, así que, no pueden permitirse abandonar a los pasajeros. Sí, así son ellos, a juzgar por su conversación de antes, tienen algún tipo de plan para volver a reunirse con ellos. Obviamente, entonces está decidido. El grupo comenzó a caminar hacia Obius. Los árboles los ocultaban bien, y decidieron seguir hacia el noreste hasta que estuviera demasiado oscuro para ver. Pudieron caminar durante una hora antes de que cayera la cortina de la noche y las estrellas empezaran a titilar en el cielo. La visibilidad era limitada, pero el sonido del río que fluía les ayudó a guiarse. Ah, sí, no pudimos comer en el tren, dijo Sui mientras su estómago rugía. Hubiera sido un ruido simpático, pero la forma en que se palmeó el estómago y se relamió los labios arruinó el efecto. Un segundo después, el estómago de Siam también rugió. Sonrojado, trató de detenerlo apretando el abdomen. Estaba mucho más avergonzado que Sui, claramente. Hemos tenido que dejar nuestro equipaje, por desgracia, dijo Reinet con el ceño fruncido. No te preocupes, lo tengo cubierto, respondió Sui antes de extender su mano derecha con una floritura. En el pulgar llevaba un anillo sencillo, supongo que es el artefacto característico de Oscar Orcas. Él los llama tesoros. El que Oscar había hecho para Sui había sido fabricado con poca antelación, por lo que su capacidad era limitada. Podía caber 2 o 3 maletas de cosas como máximo. Pero para una asesina maestra como Sui, incluso eso era una bendición. Y, naturalmente, también había metido algunas raciones. Entonces, ¿cuánto pagarás por esto?, preguntó Sui con una sonrisa malvada. Incluso en esta situación tan desesperada, intentaba ganar dinero rápido. Reinet le dirigió una mirada de absoluta decepción. Era la primera vez en su vida que el hombre de buen corazón se sentía tan desilusionado con alguien, pero Sui era así de mala. Laus le dirigió una mirada similar y, con un suspiro, asintió. Comprendiendo que no tenía otra opción, Reinet sacó su cartera casi vacía. Sin embargo, parecía que ni siquiera tendrían tiempo de comer en paz. «Se acerca algo», gritó Siarm, sus instintos salvaron la fiesta una vez más. Una estrella centelleante de pura malicia se lanzó hacia el grupo. «Reinet, lo sé. Tierra sagrada». Reinet tomó inmediatamente el poder de la espada sagrada para levantar una barrera, y un segundo después, algo se estrelló contra ella. «Ag, ¿cómo sabían que estábamos aquí?», se quejó Sui mientras sacaba su llave oscura. Por desgracia, no tuvo la oportunidad de activarla. La Anjaina Senkei 2 activado ira divina fuego de enfoque, otro destello de luz se dirigió hacia ellos desde arriba. Actuando por instinto, Sui se lanzó hacia adelante sin siquiera tomarse el tiempo de mirar hacia arriba. Su rápida reacción le había salvado la vida. Un segundo después de que saltara, una columna de luz del grosor de una persona cayó sobre el lugar en el que estaba. El ataque había atravesado la tierra santificada de Reinet con una facilidad preocupante. La Anjainas. Así que Arrion no estaba muerto después de todo, gritó Laus, levantando la vista. Pero antes de que pudiera ver quién les había atacado, el pilar de luz se desvaneció y una voz joven gritó: «La Anjaina Senkei 2 activado flash celestial». Un arco curvo de luz voló hacia el grupo.
Este destello celestial era mucho más grande y fuerte que uno disparado por un caballero templario medio. Padre, Siarm, la voz de pánico de Siarm dejó claro a Laos que la tierra santificada de Reinid no sería capaz de resistir el ataque. Así que levantó hacia Arm y forzó la magia de fortalecimiento del cuerpo a través de sus miembros magullados y maltrechos. Necesitaba alejarse lo más rápido posible. El sonido de los cristales al romperse anunció el final de la tierra santificada de Reinid, y los trozos de la barrera rota volaron por el aire. El relámpago celestial había golpeado el suelo con tanta fuerza que abrió surcos en la tierra. Reinid salió despedido hacia la orilla opuesta, Sui fue enviada río arriba, y Laos y Siarm salieron despedidos hacia el centro del río que les llegaba hasta las rodillas. Los tres apenas consiguieron mantenerse en pie y miraron a sus agresores. Las botas de los atacantes crujieron en el suelo al aterrizar desde el cielo. Eran 6 y se dividieron para atacar a Sui, Laos y Reinid por parejas. Sus túnicas blancas ya no estaban, y ninguno de ellos era un caballero que Laos reconociera. No vio ni rastro de Mun, el portador del arco divino, ni de Darrion, el portador de Langainas. Laos sabía pensando que reconocería a los enviados a matarlo, ya que debían ser los miembros más fuertes de la iglesia. Pero todos estos caballeros eran unos completos don nadie, sin embargo, todos llevaban armaduras que parecían réplicas perfectas de uno de los 7 tesoros sagrados, la placa consagrada. Y eso no era ni la mitad. Laos también reconoció todas sus armas. Eso es imposible, murmuró Reinid. No era de extrañar, teniendo en cuenta que el hombre y la mujer que lo flanqueaban llevaban espadas idénticas a su propia espada sagrada. Los que estaban clavando a Sui blandían a Langainas y el arco divino, mientras que de los dos que rodeaban a Laos, uno tenía Langainas y el escudo santificado, mientras que el otro tenía el martillo de guerra de Laos, que debía estar roto. Juntos, poseían todas las reliquias más fuertes de la iglesia. Y no solo eso, sino que algunos blandían duplicados. Sin embargo, el espectáculo era más confuso que sobrecogedor. Además, Laos no estaba concentrado en eso, porque 2 almas más bajaron de los wyverns que daban vueltas por encima. También las había visto cuando atacaron el tren, pero luego se había convencido de que había confundido su brillo. Los dos aterrizaron en una roca cercana. Ambos eran de baja estatura, aunque uno de ellos era ligeramente más alto que el otro. Sin embargo, incluso el más alto de ellos solo llegaba al pecho de cualquiera de los otros asesinos. Ambos miraron a Laos y dijeron con voz fría: Laos Baarn, eres una desgracia para el nombre de la familia, pero ahora por fin te hemos atrapado. Prepárate. Pagarás por avergonzarnos con tu muerte. Empujaron sus capuchas hacia atrás, revelándose ante Laos. ¿Qué? No puede ser, susurró Siarm, conmocionado. Pero Laos también estaba conmocionado, así que no fue capaz de ofrecer ninguna palabra de consuelo a su hijo. Miró al cielo, donde los 4 wyverns que habían transportado a esos asesinos estaban dando vueltas. Por encima de ellos, la luna creciente brillaba, su odiosa luz lo iluminaba todo. En ese momento, a Laos le pareció la sonrisa malvada de Dios. Mierda, la corazonada del comandante de Rama era correcta, dijo Sui. ¿De verdad la iglesia es tan depravada?, susurró Reinid con una mueca. Sus voces le parecieron increíblemente lejanas a Laos, y bajó la mirada ante la realidad que ya no podía negar. Esto era mucho más cruel que todo lo que había sufrido. Caime, Selm, los propios hijos de Laos habían venido a matarlo. Comprobó sus almas, y efectivamente eran los 2 niños que había criado. Aunque brillaban con mucha más fuerza de la que recordaba, había otro cambio más evidente que también habían sufrido, que le pasó a su cabello. A diferencia de Siarm, Caime y Sem habían sido rubios como su madre. Mientras que el peinado con raya de Caime y el corte de seta de Selm eran iguales a lo que Laos había recordado, el color de su cabello era totalmente diferente. Ustedes 2 también han crecido mucho. Seguían pareciendo niños, por supuesto, pero ambos eran unos 10 centímetros más altos que cuando Laos los había enviado a la iglesia. Le temblaba la voz, tanto por la preocupación que sentía por ellos como por la vana esperanza de que fueran dobles en lugar de sus verdaderos hijos. En cualquier caso, las cosas que decía no se correspondían con la gravedad de la situación. Sonaba como un padre que volvía de un viaje de negocios y había descubierto que sus hijos habían crecido durante su ausencia. ¿No te arrepientes en absoluto de tus acciones, hereje? Pensar que esas serían las primeras palabras que saldrían de tu boca. Realmente estás más allá de la salvación. Caime y Selm estaban indignados. Parecían mucho más enfadados de lo que Laos les había visto nunca. Sus rostros se deformaron con odio y humillación. Caime Nisan. Selm Nisan. ¿Qué te ha hecho ese apóstol?, gritó Siarm.
Los ojos de sus hermanos eran tan intensos que parecía que te ibas a volver loco por mirarlos demasiado tiempo, pero fue precisamente porque estaban tan deformados que Siarm los llamó. Mientras que se habían enfadado con Laus, cuando se volvieron hacia Siarm, las miradas de Kaime y Selm no contenían más que desprecio. Al mismo tiempo, sin embargo, parecían extasiados por algo. Te olvidas de los honoríficos adecuados, fracasado. Por ser así, nunca recibirás la bendición especial como nosotros. Nuestro patrón tuvo la amabilidad de darnos la oportunidad de limpiar el nombre de la familia Baarn, incluso. Kaime y Selm entonces comenzaron a dar forma a su mana. Dos enormes pilares de energía pronto salieron disparados hacia los cielos. La cantidad de su mana era antinatural, pero también lo era su color. Todos los miembros de la familia Baarn tenían históricamente algún tono de negro como color de maná, pero el maná de Kaime y Selm era ahora de un blanco resplandeciente. Además, a los dos les salieron alas del mismo color que su maná. Tenían un aspecto aterradoramente similar al de un apóstol. Esos monstruos. Laus estaba enfurecido. Sus dos preciosos hijos habían sido manipulados como ratas de laboratorio. Sin embargo, Kaime y Selm confundieron la ira de Laus con el terror. Sonriendo con maldad, miraron a su padre y a su hermano menor. ¿Lo entiendes ahora? Se nos ha concedido el derecho a convertirnos eventualmente en apóstoles. Siempre que los exterminemos y recuperemos la espada sagrada, podremos ascender. El prestigio de la familia Baarn estará a salvo, la reputación de los caballeros sagrados templarios no se verá empañada y, para colmo, seremos apóstoles. Laus había sido condenado a muerte por la Iglesia. Por mucho que intentaran ocultarlo, al final el mundo se daría cuenta de que el comandante de los santos caballeros templarios estaba ausente. Parecía que esta era la solución de la Iglesia a ese problema. Los dos hijos del antiguo comandante, que habían ascendido a apóstoles, serían la nueva cara de los santos caballeros templarios. ¿Inventarían alguna historia de cómo Laus había muerto como mártir mientras luchaba en nombre de It? Sería una historia sensacionalista que las masas devorarían, y seguramente simpatizarían con los dos huérfanos que habían tomado el manto de su padre. Tenían todo el guión escrito. Reineit intentaba acercarse a Laus, pero los dos caballeros que lo aprisionaban lo impedían. Sui estaba de rodillas, buscando un hueco para hacer algo todo el tiempo. Los caballeros que los rodeaban estaban inquietantemente callados. Sus rostros también estaban inexpresivos. Ni siquiera se podía ver en sus ojos el fervor de un creyente fanático. Pero eran fuertes, eso estaba claro. No mostraban ninguna apertura, y mantenían a Laus y a los demás a raya con una precisión mecánica. ¿Podría dominarlos? Laus tendría que derrotar de alguna manera a los caballeros, y luego dejar sin poder a Kaime y Selm sin dañarlos. ¿Sería posible transportarlos si pudiera? Aunque sus hijos le hubieran dado la espalda, hubieran olvidado su amor por Siarm y hubieran dedicado su vida al servicio de It, Laus no podía evitar pensar en una forma de salvarlos. Dejó de lado su rabia y su pena, y optó por centrarse únicamente en el problema que tenía entre manos. Reineit y Sui también parecían dispuestos a luchar hasta el final, lo que hizo que Kaime resoplara burlonamente: «Dejen de luchar inútilmente. Su eminencia el Papa nos ha concedido una bendición que seguramente los destruirá». Kaime blandió su espada, que era una copia perfecta de la espada sagrada de Reineit. Al igual que las otras réplicas de reliquias sagradas en manos de los otros caballeros, parecía emanar una aura ominosa. Laos sospechaba que esas armas eran la bendición a la que se refería Kaime. «Despierta, porque nadie escapa al juicio del Lord de It», exclamó Selm mientras levantaba su bastón, que parecía una copia perfecta del bastón divino. Aunque se enfrentaban al hombre que una vez fue conocido como el caballero más fuerte de la Iglesia, los asesinos parecían seguros de su victoria. Como uno, se prepararon para atacar. Pero justo antes de comenzar su carga, «¿Te diré todo lo que sé sobre los libertadores?», Sui gritó, arrodillándose en el agua. Había escogido el momento perfecto y arruinó por completo el tenso ambiente que se había creado. Miró a los caballeros con ojos suplicantes, con un aspecto más patético que nunca. La débil sonrisa que les dedicaba tampoco le hacía ningún favor a su imagen. Kaime la miró con asco. «Cierra la boca, asquerosa mitad. Hay toneladas de libertadores que se han infiltrado en la zona cercana a la capital. Son todos miembros de alto rango con magia especial. Sé dónde están todas sus bases, así que puedo decírtelo todo», añadió Sui antes de que Kaime pudiera callarla. Él la miró fijamente, atónito. «¿Qué? Sui-san, ¿cómo pudiste hacer?» «Cállate. No quiero morir. Es imposible que un viejo agotado y un héroe novato puedan vencer a estos tipos». Reineit se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. Selm, con la cara rígida, dijo: «No es suficiente información para cambiar por tu vida». «Oye, Selm,
no me digas que piensas negociar en serio con una mestiza. No dejes que te engañe, pero, hermano, esta mestiza es la general Altina de la que oímos hablar en nuestros informes, ¿no es así? Nuestras órdenes eran matar a los 3 miembros del grupo de Lausbahn, no a una mestiza sin valor. No estaría en contra de las órdenes traerla para interrogarla, eso no viene al caso. ¿No puedes confiar en nada de lo que dicen esas bestias sin Dios? No lo hago. Pero si la mantenemos viva, tenemos formas de sacar la verdad. Pero necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir ahora mismo. El destino de la madre, de la abuela y de la familia Barn descansa sobre nuestros hombros. Es cierto que necesitamos ganar la confianza de su eminencia cuanto antes para liberar a madre del arresto domiciliario, pero los demás caballeros permanecieron a la expectativa mientras Jaime y Selm discutían sus opciones. Laos tampoco dijo nada, pues quería saber más sobre las condiciones actuales de Ricolis y Debra. Sin embargo, ahora mismo Sui tenía la mayor parte de su atención. No podía creer que les hubiera traicionado. Laos, Reineit y Siarm la miraron, pero su cabeza estaba agachada y no podían ver su expresión. Reineit, sin embargo, pudo ver la comisura de sus labios, y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Era casi como si el hecho de que Jaime y Selm discutieran fuera exactamente lo que ella quería, como si solo hubiera dicho lo que tenía que decir para ganar tiempo. Temblando, desvió la mirada. La capacidad de actuación de Sui era aterradora. La reacción de Reineit hizo que el ultra instinto de Siarm se activara, y apretó subrepticiamente el cuello de Laos para hacerle saber lo que había aprendido. Laos miró a su hijo y asintió al ver la mirada de Siarm. A continuación, comenzó a prepararse sigilosamente para luchar. Ató hacia Siarm a su pecho con cadenas de luz, liberando su único brazo. Para cuando terminó, Jaime y Selm habían terminado su discusión y se volvieron hacia Sui. Precisamente, hermano. Podríamos saber más sobre Milady Reisen y los planes de la República. Muy bien. Hey, mestizo. Te vamos a llevar con nosotros. Será mejor que nos digas todo lo que sabes o serás una mestiza muerta. O, ¿no pueden dejarme ir aquí? O vienes en silencio o te cortamos las orejas, los brazos y las piernas y te llevamos con nosotros. Genial. Debería haber sabido que la información sobre quién se ha infiltrado en la capital no sería suficiente. Me lo imagino. Sui levantó la vista, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Su actuación fue tan perfecta que ninguno de los caballeros pareció darse cuenta de que esa era su forma de luchar. Obviamente. Información básica como esa es. Sí, ustedes ya deben saberlo todo. ¿Qué quieres decir? Vamos, no te hagas el tonto. Si puedes rastrear a Lausanne cuando es capaz de esconderse del cáliz manchado del hereje, es imposible que no hayas encontrado también todas nuestras bases en la capital. Teniendo en cuenta el tiempo y la distancia, la única manera de que Jaime y Selm hubieran podido alcanzar a Laos y a los demás tan rápido era si hubieran hecho una línea recta hasta aquí, lo que significaba que Laos estaba siendo rastreado, incluso si era capaz de engañar al cáliz. Habían sucedido tantas revelaciones trascendentales en tan poco tiempo que Laos no se había dado cuenta de ello. Levantó la vista conmocionado y luego se reprendió por haber pasado por alto un detalle tan importante. Mientras tanto, la lengua de plata de Sui se movía sin parar. Si tienen artefactos tan buenos para ahuyentar a la gente, es imposible que no vean a los herejes escondidos en su propia ciudad. Seguramente, por ahora, solo los dejan moverse para ver a qué otra información los conduce. ¡Qué pensamiento tan inteligente! No esperaba menos de los herederos de la familia Baar. La trampa de Sui era tan obvia que era imposible que Jaime y Selm no se dieran cuenta de lo que era. Si admitían que no habían descubierto las bases de los libertadores en la capital, estarían admitiendo su propia incompetencia. Tanto Jaime como Selm tenían demasiado orgullo para eso. Pero por eso, cayeron en la verdadera trampa de Sui. Sus vacilaciones le dejaron claro que los tenía cogidos por los pelos. ¿Cómo exactamente estás rastreando a Laos? ¿Cuál es el alcance de lo que sea? ¿Y hay alguna restricción para su activación? Sui necesitaba arrancarles esa información a toda costa. De lo contrario, aunque consiguieran escapar de este aprieto, volverían a ser atrapados. Y no podrían ir a ninguna base de los libertadores, ya que llevarían a los caballeros directamente a ellos. Las reacciones de Jaime y Selm le habían dado a Sui 2 importantes piezas de información. En primer lugar, que efectivamente estaban usando un poder no relacionado con el cáliz manchado del hereje, y que era un poder exclusivo de Jaime o Selm. En segundo lugar, como en realidad estaban interesados en su información sobre las bases de los libertadores, no podían utilizarla para rastrear cualquier cosa. ¿Había otra suposición que Sui creía que podía hacer con seguridad? Viendo lo infructuosa que había sido su búsqueda en la estación,
Era casi seguro que cualquier poder que tuvieran no se había activado hasta después de atacar el tren. Y con todo eso en mente, Sui pensó desesperadamente en cómo podría sonsacar aún más información a los hermanos. Pero antes de que pudiera decir nada, Siarm saltó para ofrecer su ayuda. Mentirosa. Es imposible que mis hermanos tengan el poder de rastrear a padre. ¿Qué has dicho? No te pongas chulo, fracasado. Buen trabajo, chico. Realmente sabes cómo irritarlos. Sigue así, todavía postrada, Sui sonrió para sí misma. Aunque las palabras de Sian parecían los pucheros de un niño petulante, en realidad estaba usando sus agudos instintos para ayudar a Sui con su plan. Apuesto a que acabas de encontrar una forma de hacer funcionar el cáliz manchado del hereje una vez que te has acercado lo suficiente a padre para verlo. No hay manera de que seas mejor que padre en nada. Parecía que Sian también era un maestro natural en presionar los botones de la gente. Aunque Laus y Reineit sabían por qué lo hacía, no pudieron evitar sentirse sorprendidos por la vena viciosa oculta de Sian. Naturalmente, Kaime y Selm estaban indignados. Kaime especialmente, ya que nunca fue bueno para resistir las burlas. Ah, tonto. Di lo que quieras, pero es mi poder el que está siguiendo a Laus Baarn. Es la magia especial que desperté una vez que comencé mi ascensión a apóstol. Y la razón por la que funcionó a través de la magia espiritual de Laus Baarn es por su fracaso en... Capitán, dijo uno de los caballeros, interrumpiendo a Kaime. Era el de la lanza y el escudo que estaba directamente frente a Laus. Era la primera vez que alguno de ellos hablaba. Es hora de comenzar la limpieza. Su voz no era tan mecánica como la de un apóstol, pero seguía siendo lo suficientemente fría como para helar los huesos de Laus. La ira y la humillación de Kaime desaparecieron en un instante. A pesar de ser ostensiblemente el capitán de este equipo, parecía que era el quien recibía órdenes. Tienes razón, Kaime cambió de marcha tan rápido que se sintió extraño. Selm estaba igual. Al sentir el cambio de atmósfera, Laus se dio cuenta de que no podrían ganar más tiempo. Kaime apuntó su espada a Laus y dijo, arrepiéntete con tu muerte, hereje. Contempla, señor Eit, cómo limpiamos el nombre de la familia Baarn. Ahora no se podía evitar la lucha. Reineit, Sui. Laus gritó, concéntrate en sobrevivir. Sui ordenó, he entendido. Contestó Reineit. Un segundo después, se produjo una explosión ensordecedora. Entonces, Kaime apareció a unos centímetros de Laus y bajó su espada en un golpe vertical por encima de la cabeza, apuntando directamente al cráneo de Laus. NGH. Kaime. Vuelve a tus cabales. Reposo del alma. A pesar de la velocidad inhumana de Kaime, Laus fue capaz de saltar con seguridad fuera del camino. La espada pasó a un pelo delante de él, y Laus pudo notar que Kaime realmente quería matarlo. Aunque había esquivado el ataque, el odio de Kaime le atravesó el corazón. El dolor de saber que su hijo lo quería muerto era mucho mayor que cualquier herida física. Pero no había llegado a ser el caballero más importante de la iglesia por ser sentimental, y fue capaz de poner sus sentimientos a un lado y contraatacar con magia espiritual. Sin embargo, idiota. Tus trucos insignificantes no pueden sacudir mi fe. ¿Qué? Para sorpresa de Laus, el reposo del alma no afectó a Kaime en absoluto. Eso significaba que Kaime no estaba bajo los efectos de ningún lavado de cerebro o magia de control mental. O eso, o el lavado de cerebro era tan poderoso que la magia de Laus no podría contrarrestarlo fácilmente. En cualquier caso, Laus no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. El caballero con el martillo y el caballero con la lanza lo flanquearon por ambos lados. Uno de los caballeros golpeó con su martillo la cabeza de Laus, mientras que el otro le apuñaló el estómago con su lanza. Los dos estaban perfectamente sincronizados. Escudos sagrados, gritó Laus mientras invocaba una barrera del tamaño de la palma de la mano frente a él para parar la lanza mientras se agachaba bajo el martillo. Kaime levantó su espada y la lanzó hacia adelante, esta vez apuntando hacia Arn. O mejor dicho, apuntando a atravesar tanto hacia Arn como a Laus a la vez. Forzando su maltrecho cuerpo al límite, Laus desenfundó la daga de su cintura. Se movió para apartar la hoja en lugar de bloquearla directamente, pero... ¿Eres como un libro abierto para mí? Kaime gritó, cambiando el ángulo de su ataque como si hubiera sabido de antemano lo que Laus iba a hacer. ¿Qué? Exclamó Laus mientras se retorcía para salir del paso. Sin embargo, no pudo eludir del todo la estocada, así que Kaime le atravesó el brazo. La sangre brotó de la herida recién abierta, y Laus perdió el equilibrio. Sus instintos, perfeccionados tras años de batalla, le advirtieron de que se avecinaba un nuevo ataque. Actuando por puro reflejo, trató de desencadenar un aluvión de ráfagas de luz para cegar temporalmente a sus atacantes. Pero su conciencia se embotó, por lo que no fue capaz de concentrarse en el hechizo.
Se dio la vuelta para mirar a Jaime, que había corrido detrás de él, y vio que su hijo estaba sonriendo. Debe haber hecho algo para que detenga el hechizo, pero Laus no tuvo tiempo de pensar en lo que estaba sucediendo, ya que los dos caballeros se abalanzaron sobre él una vez más. Rodó hacia un lado, levantando agua para hacer una cortina de humo como pudiera. Al mismo tiempo, lanzó su única arma, su daga. Salió disparada del chorro de agua apuntando justo a la cabeza del caballero de la lanza. Por supuesto, Lao sabía que no iba a impactar, pero detuvo al caballero durante un segundo mientras levantaba su escudo para bloquear. Eso estropeó la sincronización de su ataque combinado, permitiendo a Lao rodar lejos del martillo. El martillo se estrelló contra el suelo con una fuerza increíble, y las rocas golpearon la espalda de Laus mientras se ponía en pie. La onda expansiva le dejó sin aliento, y apenas podía sentir la espalda, pero Siam estaba ileso, y eso era lo que importaba, y lo que es más importante, ahora tenía por fin la oportunidad de contraatacar. Cuando el caballero de la lanza se abalanzó sobre él, Laus lanzó su hechizo favorito, choque de almas, en un círculo a su alrededor. El esfuerzo de lanzarlo casi lo deja inconsciente, pero hizo que Jaime y los dos caballeros se tambalearan hacia atrás. Laos quería aprovechar esta oportunidad para incapacitar al menos a uno de los caballeros, pero antes de que pudiera dar un solo paso, «¡Padre!», gritó Siarm. Se detuvo en seco, y un segundo después, una flecha de luz atravesó el lugar donde habría estado su cabeza si hubiera seguido avanzando. Al girarse, Laos vio al caballero del arco que se había enfrentado a Sui apuntándole. La propia Sui tenía las manos ocupadas evadiendo al caballero de la lanza que la perseguía. Al darse la vuelta, Lao se abrió por un breve instante, y sus enemigos se aprovecharon de ello. Segundo escudo santificado, activa onda explosiva. El caballero de la lanza se abalanzó sobre Laos con su escudo de torre. Si hubiera sido un escudo normal, Laos habría podido apartarse del golpe del escudo, pero las ondas de choque que irradiaba hacían imposible la evasión. Todo lo que Laos podía hacer era cubrir hacia Arme e intentar hacerse lo más pequeño posible. El escudo se estrelló contra él con la fuerza de un caballo de guerra al galope, y Laos tosió sangre al salir despedido. Rebotó sobre la superficie del agua como una piedra que salta antes de estrellarse contra una roca a poca distancia de Sui. «Laos-sama». Reinet gritó cuando la roca se hizo añicos y una enorme columna de agua salió disparada hacia arriba. Trató de apresurarse a ir al lado de su maestro, pero se lo impidieron los dos caballeros que lo rodeaban. «Vengo a salvar». «Maldita sea, apartaos de mi camino». Sus interminables ataques mantenían a Reinet inmovilizado donde estaba. La espada sagrada le enseñó a Reinet a moverse para evitar los ataques de su enemigo, y su destreza con la espada evolucionaba por momentos. Solo gracias a su crecimiento excepcionalmente rápido era capaz de seguir el ritmo de los caballeros que le atacaban. Sin embargo, mantener el ritmo era lo máximo que podía conseguir. Los caballeros con los que luchaba estaban perfectamente coordinados y eran muy hábiles. Además, sus estilos de espada eran polos opuestos, lo que dificultaba aún más las cosas para Reinet. El tipo tenía golpes sólidos y potentes, mientras que la mujer utilizaba fintas y paradas para mantenerlo en vilo. Era como ser asaltado por un tornado y un río caudaloso al mismo tiempo. Reinet empezó a jadear en poco tiempo, pero la desesperación no había hecho más que empezar. «Ajen, sis, ayudad a esos dos». Por muy patético que sea, ese hombre sigue siendo un héroe. «No bajen la guardia con él», dijo Jaime con calma. «Entendido», dijeron los dos caballeros que habían estado luchando contra Laos antes de ir a ayudar a sus compañeros. El agotamiento de Laos era tan grande que Jaime había decidido que podía enfrentarse al mismo. O tal vez simplemente quería superar a Laos en un duelo 1 a 1. «No puedo con todos», pensó Reinet. Y debido a su momentánea distracción, el caballero femenino le hizo un pequeño corte en el costado. «Ajen», el caballero de la lanza, levantó su arma y empezó a brillar, mientras que Sis, el usuario del martillo, empezó a recitar un hechizo. El tiempo parecía haberse ralentizado, y Reinet podía ver todo en el campo de batalla con claridad. No era el momento de contenerse. Si no iba por todas, moriría aquí. «Dame fuerza, espada sagrada». «Rompe límites». Una luz blanca y pura surgió de Reinet. Los wyverns que circulaban por encima graznaron sorprendidos y salieron volando. «Florecimiento del destello celestial», gritó Reinet, lanzando una variante de destello celestial que había ideado el héroe que le precedía y que le había enseñado la espada sagrada. Pivotó sobre un pie, balanceando su espada en un arco circular. El espadachín masculino saltó sobre el ataque, mientras que la espadachina femenina se agachó bajo él.
Sis lo bloqueó con su martillo de guerra y Agen lo bloqueó con su escudo al tiempo que lanzaba una estocada con su lanza. ¿Pueden contrarrestar incluso mientras bloquean eso? Los enemigos de Reinate salieron ilesos, mientras que él ni siquiera consiguió esquivar del todo el contraataque y recibió un corte en el hombro. «Ruptura celestial», gritó, lanzando numerosos tajos de luz en todas direcciones. Se trataba de un hechizo que el héroe de 3 generaciones atrás había ideado, y fue suficiente para detener el asalto de los caballeros durante un segundo. En ese breve respiro, Reinate gritó, «Sui-san. Por favor, trae a la Osama». Reinate había esperado que Sui pudiera utilizar sus poderes para ayudar a Laos a escapar mientras ganaba tiempo, pero un gemido de dolor de Sui echó por tierra esas esperanzas. El golpe lateral del caballero de la lanza alcanzó a Sui en la axila, y salió volando. Una flecha de luz salió volando justo después, dirigiéndose directamente a la roca contra la que Sui se había estrellado. Afortunadamente, sus años de servicio como una de las principales generales de Altina le dieron los reflejos necesarios para esquivar instintivamente. Pero aunque logró evitar que le dispararan en el corazón, la flecha la alcanzó en el hombro. Atravesó su carne y se clavó en la roca, inmovilizando a Sui. ¿Ya? NGH. Mientras gritaba de dolor, Laos también gimió. Al mirar, Reinate vio que Laos apenas lograba proteger a Xiarn del furioso ataque de Kaime. La nueva fuerza de Kaime era impresionante, pero su verdadera ventaja era que aparentemente podía leer todos los movimientos de Laos con antelación. Y para empeorar las cosas, los movimientos de Laos se estaban apagando a cada minuto. Además, su rostro estaba cada vez más pálido. Al volverse, Reinate se dio cuenta de que Sui también estaba bastante pálida. Tampoco era por el dolor, ya que parecía que algo los estaba enfermando a los dos. «Maldito seas». «Doble destello celestial», gritó Reinate mientras daba una voltereta en el aire, disparando 2 destellos celestiales. Uno de ellos iba dirigido a la roca que inmovilizaba a Sui, mientras que el otro iba directo a las piernas de Kaime. La espada de la mujer caballero le cortó el hombro al pasar, la lanza de Agen le cortó la mejilla, y al aterrizar, el martillo de Sis le dio de lleno en el torso. El impacto le rompió las costillas y el mundo giró a su alrededor mientras volaba por el aire. Solo se dio cuenta de que había salido volando cuando se estrelló contra un árbol en la orilla del arroyo. Con un fuerte crujido, el árbol se derrumbó y el campo de visión de Reinate se volvió borroso. Tosió sangre al caer al suelo, pero al final, el precio que había pagado había merecido la pena. Sui se había liberado justo a tiempo para evitar ser atravesado por una lanza hasta la muerte, mientras que a Laos se le había concedido un breve respiro del asalto de Kaime. «Sui. Escóndete». Sui era un asesino. Sus habilidades eran tan grandes que había sido capaz de luchar de igual a igual con Sebal, el comandante de la tercera división de los Caballeros Templarios. Además, había conseguido asesinar al cardenal Barandi Stark, que estaba fuertemente protegido. Resultaba extraño que hubiera optado por luchar frontalmente durante esta batalla en lugar de utilizar sus trucos habituales. Reinate tampoco entendía por qué no iba en sigilo, pero su respuesta se lo aclaró. «Mierda, ¿qué es esta mierda? No puedo activar mi magia especial, y mi cuerpo tampoco se mueve bien». Un segundo después, Xiarn gritó, «Reinate, tienes que detener a Selny-san». Laos estaba demasiado preocupado para decir nada, así que Xiarn hizo de mensajero en el campo de batalla. «¡Qué fastidio! Parece que mi poder no funciona con el héroe, después de todo», murmuró Selm, golpeando su bastón contra una roca. Reinate se volvió para mirarlo. No se había olvidado de Selm, pero en medio del caos de la batalla no había tenido ocasión de buscarlo. Para sorpresa de Reinate, no se había movido ni un centímetro. El maná se desprendía de él en forma de oleadas y, al mirar de cerca, pudo ver diminutas partículas de luz que cubrían el campo de batalla. Parecían polvo en la luz. Aún así, es bastante agradable poder torturar a un mestizo y a un pecador con mis poderes. La magia especial de Selm se llamaba Comando Prohibido. Había despertado a ella cuando se había convertido en medio apóstol, y le permitía impedir la activación de la magia especial de la persona que especificaba. Sufrimiento y desesperación. Segundo bastón divino activado, castigo del pecador. Más luz brotó del bastón de Selm como una fuente. Laos y Sui se tambalearon cuando los golpeó. NGH, Debuff Magic. Las habilidades de la vara divina giraban en torno a la potenciación y la debilitación. Si la copia de Selm tenía los mismos poderes, entonces podría hacer mucho daño con sus niveles de maná de medio apóstol. Reinate comprendió por fin por qué los movimientos de Sui y Laos habían parecido tan aburridos. En todo caso, era sorprendente que Laos hubiera conseguido aguantar tanto tiempo a pesar de estar tan debilitado. Sin embargo, se estaba acercando a sus límites. Laos nunca había soñado que la iglesia tuviera un medio para crear más reliquias sagradas. Un escalofrío de pánico le recorrió.
Era imposible que los caballeros que empuñaban tan poderosos artefactos fueran unos gruñones sin nombre. Sus almas estaban tan deformadas que si Laus las hubiera visto antes, definitivamente no las habría olvidado. Como antiguo comandante de los caballeros templarios, debería haber conocido a todos los caballeros notables con alguna medida de poder. Había tenido que esforzarse al máximo para seguir el ritmo de Caime mientras estaba debilitado por la magia de Selm, y eso lo había debilitado aún más. Pero a pesar de que su conciencia se estaba debilitando, todavía se las arregló para descifrar lo que estaba pasando. Ah. Ustedes son paladines, ¿no es así? ¡Qué perspicaz eres!, respondió Selm con un encogimiento de hombros casual. Solo Darion Kos, el comandante de los paladines, era conocido por el público. Los miembros de los regimientos eran un secreto, incluso para los otros dos comandantes de los 3 pilares del resplandor. Solo respondían ante el Papa, y su única misión era protegerlo, lo que explicaba por qué Laus no conocía a ninguno de ellos. Había oído que cada uno de sus miembros era tan fuerte como un comandante de división de los caballeros templarios, y ahora podía ver que era cierto. Sonriendo, Selm y Kai me dijeron con voz exaltada: la espada sagrada fue la base a partir de la cual se elaboraron los otros 6 tesoros sagrados. Como sabes, esas 7 armas llegaron a ser conocidas como los 7 tesoros sagrados. Y estos 7 tesoros sagrados de segunda generación son tan poderosos como los originales. Cada artefacto otorgaba a su portador una poderosa magia para fortalecer el cuerpo, una afinidad perfecta con la magia de la luz, un aumento de la eficacia de sus hechizos y varios efectos exclusivos de cada uno de ellos, y actualmente estaban en manos de los caballeros más fuertes de la Iglesia. Además, como eran miembros de los paladines, estaba casi garantizado que cada uno de los caballeros tenía su propia magia especial. Ah, y si esperas refuerzos, ríndete, dijo Selm, volviéndose hacia Sui. Ustedes tienen algún tipo de artefacto de teletransportación, ¿no es así? Pues que sepas que dejamos a 2 caballeros en el tren para evitar que tus amigos se unieran a ti. Así que Leonard y los otros siguen luchando. Entonces, o tal vez habían logrado escapar con todos los pasajeros. Sea cual sea el caso, Sui solo podía rezar para que estuvieran a salvo. Supongo que es demasiado tarde para negociar mi seguridad a cambio de información, preguntó Sui, con el sudor cayendo profusamente por su frente. Su anterior intento de negociación se había visto interrumpido por el inicio de la batalla, y ahora todos estaban cubiertos de heridas. Si los caballeros decidían iniciar el segundo asalto, su grupo estaba frito. En su cabeza, Sui pensó: por favor, 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 date prisa. Si muero por vuestra lentitud, volveré como un fantasma y los perseguiré hasta la muerte. Por favor, haré lo que sea, así que, por favor, que aparezca ya. Pero no dejó que ninguno de sus verdaderos pensamientos se mostrara, y en su lugar continuó interpretando el papel de la libertadora traidora dispuesta a vender a sus amigos por seguridad. Sin embargo, no pudo ganar tiempo con ese acto. No hay necesidad de eso, capitán, dijo Agen con rotundidad. Sema asintió con la cabeza y respondió: por supuesto. La Iglesia no necesita ninguna información que pueda darnos una mestiza. Tienes toda la razón. Ahora bien, parece que la magia debilitadora de Selma ha hecho pleno efecto. ¿Ya te estás desesperando? Caime se burló. Graben esto en sus sucios cráneos. La Iglesia, y el Dios al que servimos, son absolutos, terminaron los dos al unísono. Los dos parecían fanáticos, pero no parecían fanáticos que estaban siendo controlados mentalmente. La razón por la que habían hablado tanto tiempo era porque querían que Laos cayera en la desesperación antes de matarlo. Los otros paladines probablemente sentían lo mismo, por lo que habían esperado atacar hasta que Caime y Selm hubieran conseguido sus burlas. Aunque, honestamente, era muy posible que se les hubiera ordenado no atacar hasta que los dos hubieran terminado. En cualquier caso, Laos y los demás se encontraban en una situación desesperada. Laos apretó los dientes. Su visión ya era borrosa y sentía que su cuerpo empezaba a enfriarse. Reinet se estaba recuperando poco a poco gracias a los poderes de la espada sagrada, que tanto absorbía el maná del entorno del portador como lo curaba lentamente, pero con la cantidad de maná que estaba quemando para mantener activo el rompimiento de límites, tampoco duraría demasiado. Sui estaba completamente impotente. Su única base había sido sellada, y sus oponentes ni siquiera le daban la oportunidad de activar la llave oscura. De hecho, la magia de Selm la había debilitado tanto que le temblaban las piernas. Todos estaban al límite. Y en el mejor de los casos, habían conseguido ganar tal vez 10 minutos. Pero aún así, nadie estaba dispuesto a rendirse. Me pregunto si hay algo en este mundo que sea verdaderamente absoluto, reflexionó Laos con una pequeña sonrisa. Nunca caeremos en la desesperación, gritó Siarm. Eso es.
Nunca nos rendiremos, declaró Reineit. Oh, ¿es esta la parte en la que hablamos de mierda? Muy bien, cuenta conmigo. Prepárense, malditos mocosos, porque sus genes significan que están absolutamente condenados a quedarse calvos, se burló Sui. Todos estaban dispuestos a luchar hasta el amargo final, aunque Sui no parecía tan interesada en refutar el poderío absoluto de la iglesia como todos los demás de su bando. De hecho, había tergiversado la palabra absoluto para que su burla fuera más contundente. Eso también tuvo el efecto secundario de cabrear a Laus, y parecía que estaba a punto de empezar a gritarle a ella en su lugar. TCH. Ya estoy harto de ti. Al final, todos siguen siendo herejes que traicionaron a la iglesia. Laos y los demás solo habían podido ganar unos 10 minutos, pero esos pocos minutos habían marcado la diferencia. Supongo que llegamos justo a tiempo, dijo una voz desde detrás de Selm. Que, en última instancia, fue su voluntad de seguir resistiendo la que allanó el camino hacia el futuro. Al darse la vuelta, Selm vio a Neyais de pie justo detrás de él y gritó: «¿Eres el libertador, Neyais Gru? Es hora de que los niños buenos se vayan a dormir», dijo Neyais, cortándole y poniendo suavemente su mano en la frente de Selm. Resonó un fuerte aplauso y los ojos de Selm se pusieron en blanco. El bastón se le escapó de las manos y cayó al suelo. Neyais le había provocado una conmoción cerebral. Por mucho que alguien fortaleciera su cuerpo, era imposible defenderse de una onda de choque espacial que llegaba directamente al cráneo. TCH, Besu. Kaime gritó, lo que hizo que el caballero con el arco apuntara. Sin embargo, Neyais ya había desaparecido. Un segundo después, se oyó un fuerte aullido en lo alto, y un rayo de luna cayó sobre el campo de batalla. Una ola de frío inundó entonces a todos, y un viento abrasador lleno de fragmentos de hielo obligó a Kaime y a los demás a cubrirse la cara. Finalmente, cuando el viento se disipó, 5 figuras cayeron del cielo. ¿Y ahora qué?, Kaime gritó mientras él y algunos de sus caballeros saltaban hacia atrás. Un segundo después, numerosas criaturas chapotearon en el río. Eran los 4 waibars que Kaime y los otros caballeros habían montado. Y justo después, la quinta figura se posó en el campo de batalla. «Por fin te hemos encontrado, Laus Baan», dijo un enorme dragón de hielo, levantando la cabeza con orgullo. Pero mientras Laus miraba, el dragón se encogió, y en un estallido de luz, se transformó en Bandré. «¿Por fin estás aquí?» «Sí, hemos ganado». «Lo hicieron demasiado cerca, idiotas». «Me alegra saber que están molesta como siempre», murmuró Bandré antes de silbar con fuerza. Las bestias salieron del bosque a su señal, rodeando a los caballeros. Las lideraban Kuou, su familiar lobo más fuerte, y Uruluk, su fiel Waibar. Uruluk lanzó una ráfaga de aliento abrasador contra los caballeros que rodeaban a Reineit, mientras Kuou disparaba una tormenta de lanzas de hielo contra los caballeros que rodeaban a Sui, corriendo al mismo tiempo en su ayuda. Como Kaime estaba ocupado lidiando con todas estas nuevas amenazas, Neyais reapareció junto a Laus. «Te ves como el demonio», dijo con una sonrisa. «Por favor, puedo hacer esto todo el día», respondió Laus. Mientras los dos bromeaban, Kaime lanzó otro ataque. «Maldito seas». Destello celestial sobrecargado. Sin embargo, para el momento en que había desatado su ataque, Neyais, Laus y Xiarn ya no estaban en su camino. En lugar de golpearlos, la enorme onda expansiva creada por la luz blanca cortó el río, dividiendo su caudal en 2 durante un breve instante. Neyais reapareció junto a Sui con Laus y Xiarn. «Laus-san, ¿has descubierto cómo nos están rastreando?», gritó Sui, cubriendo cautelosamente su brazo maltrecho con el bueno. Nada le hubiera gustado más que Neyais los teletransportara a todos a un lugar seguro inmediatamente, pero no podían volver a la base a menos que primero descubrieran cómo desactivar la capacidad de rastreo de Kaime. Si no podían averiguar cómo lo hacía Kaime, tendrían que dejarlo inconsciente y llevárselo. He localizado el hechizo. Puedo desactivarlo en cualquier momento. Laus estaba respirando a duras penas, pero aún así había logrado analizar y contrarrestar la magia de Kaime. Y ese breve intercambio fue suficiente para que Neyais se diera cuenta de la situación. Entonces, tocó el hombro de Sui y preguntó: «¿Estamos bien para ir?». «Claro que sí. Vayamos deprisa». Todos los waibars de los caballeros habían sido asesinados. Bandré podría recuperar fácilmente a Reineit y dejar atrás a los caballeros, lo que significaba que Neyais podría teletransportarse y volver a por él más tarde. Lao se volvió hacia Kaime y Selm, pero solo por un instante. Se dio cuenta de que no estaban en condiciones de neutralizar a sus hijos y llevarlos también con seguridad. Apretando los dientes, asintió a Neyais. Por desgracia, su breve momento de duda le costó caro al grupo. «Soné, no les dejes escapar».
Entendido. El espadachín que blandía la copia de la espada sagrada y que había estado luchando contra Rhaenys se dio la vuelta y se lanzó hacia Neyais. Pronto quedó claro por qué Jaime había pedido a Sonné que detuviera a Neyais en lugar de al arquero, o de usar su propia magia ofensiva. No puedo activar mi teletransporte, gritó Neyais, confundido. Esa era la magia especial de Sonné, purga de territorio. Hacía que el maná que le rodeaba se disipara, de forma parecida como lo hacía en el desfiladero de Raizen. Podía extender su poder hasta 10 metros fuera de él. Sonné se lanzó contra Neyais, blandiendo su espada horizontalmente cuando se puso a su alcance. Para sorpresa de Neyais, había una hoja de luz que salía de la punta de la espada, extendiendo su longitud considerablemente. Al parecer, Sonné podía controlar perfectamente los límites de su zona de dispersión de maná, quedando él mismo fuera de ella, así que sellaba la magia de su oponente mientras seguía usando la suya. Qué dolor, pensó Neyais mientras se apartaba del camino, desenfundando las espadas curvas gemelas que llevaba en la cintura. En el momento en que se dieron cuenta de que Neyais ya no podía teletransportarse, Laos y Sui saltaron hacia atrás para dejarle espacio. Es una pena, pero ya que han llegado otros usuarios de magia antigua, no podemos permitirnos arrastrarlos a las profundidades de la desesperación antes de matarlos. Todos los caballeros son libres de usar su magia especial. Besu, no pierdas de vista a ese mestizo. Ahora que Sem estaba inconsciente, Sui podía usar su magia especial. En el momento en que había saltado hacia atrás, había empezado a fundirse con el paisaje, pero en el momento en que Besu, el portador del arco, la miró fijamente, gritó: ¡Ah! Sui gritó de dolor mientras todo su cuerpo temblaba como si le hubiera caído un rayo, y entonces, se desplomó en el suelo. Esa era la magia especial de Besu, el ojo seráfico. Mientras pudiera ver a alguien, podía paralizarlo, hacerle ver o oír cosas, bloquear sus sentidos, incluido el tacto, o hacerle sufrir dolores fantasmas. Era mucho peor que dejar a alguien inconsciente, ya que era torturado por sus propios sentidos mientras él seguía mirándolo fijamente. Naturalmente, una vez que Sui cayó, disparó una flecha para acabar con ella. ¡Aguó! Sin embargo, justo antes de que la flecha la alcanzara, Ku saltó delante de ella y aplastó la flecha en sus fauces. A continuación, disparó un aluvión de pilares de hielo para bloquear el aluvión de flechas de luz de Besu. De alguna manera, a pesar del feroz vaivén, Besu mantuvo su mirada fija en Sui. Saltó por el campo de batalla, utilizando su considerable habilidad para impedir que Ku le ganara terreno. Laos también estaba luchando. No, padre. No puedes aguantar ese golpe. NRGH, la lanza de un caballero salió disparada hacia Laos. Estaba envuelta en una extraña luz mágica, así que incluso sin la advertencia de Siarm, a Laos no le gustó su aspecto. Se quitó el abrigo y se lo lanzó al caballero, mientras rodaba desesperadamente hacia un lado. No fue nada elegante, pero sí le importaba su orgullo de guerrero, no viviría mucho tiempo. Siarm tosió mientras el agua salpicaba a su alrededor cuando la lanza atravesó la capa de Laos. «Poderes de corrosión», murmuró Laos mientras veía cómo su abrigo se volvía negro y se deshacía en la nada. Esa era la magia especial del caballero Torres, la muerte angélica. Corroía todo lo que tocaba con ella. Si quisiera, podría expandir su maná, haciendo que todo en un área a su alrededor se marchitara y muriera. La única razón por la que no lo hizo fue porque Jaime había saltado para un ataque de seguimiento. «Muere, Laos Barn». Parecía que los paladines estaban decididos a dejar que el hijo matara al padre. Apretando los dientes, Laos mantuvo a Siarm cerca. Estaba demasiado agotado para seguir moviéndose, pero al menos quería proteger a quien pudiera. «No tan rápido», gritó Neyais, saltando en el último segundo. Sonné le siguió un segundo después. Bloqueó la espada de Jaime, y aunque no podía usar magia, se las arregló para enfrentarse a 2, no, 3, si se incluye a Torres, caballeros a la vez solo con sus espadas. «Fuera de mi camino. No nos vas a detener. Si tienes tantas ganas de morir, puedes ir con él». Camino sagrado. NGH. ¿Qué es esto? El camino sagrado era una magia especial que permitía al usuario sincronizarse con el alma de alguien para averiguar dónde estaba, leer sus pensamientos a nivel superficial y desviarlo. Jaime la había utilizado para sincronizarse con la información sobre el alma de Laos que había sido almacenada en el cáliz manchado del hereje, y luego amplificó sus poderes para poder percibir a Laos si se encontraba a unas decenas de metros de él. La razón por la que había atacado el tren y se había revelado era para despistar a Laos durante un segundo, dándole la oportunidad de sincronizarse con el alma del verdadero Laos y rastrearlo perfectamente.
Esa era la extraña sensación que Laos había percibido durante todo el combate. Una vez que Kaime se había sincronizado con un alma, solo un usuario de magia espiritual podía deshacer su magia. Y aunque Laos podía anularla, estaba lo suficientemente debilitado como para que Kaime pudiera volver a lanzarla. Aún así, Laos sacó el maná que pudo para ayudar a Neyais. Lo disiparé por ti, reposo del alma. En el momento en que lanzó el hechizo, sintió que las últimas fuerzas abandonaban su cuerpo. Padre. Siarm gritó, pero Laos apenas pudo oírle. Su visión se desvaneció en blanco y negro. Habiendo llegado realmente a su límite, Laos cayó al suelo. Neyais se colocó de forma protectora frente a él y dejó escapar un pequeño suspiro. Dejó de pensar en cómo derrotar a sus enemigos. No porque se hubiera rendido, por supuesto, sino porque su prioridad era proteger a Laos y a Siarm, no matar a sus enemigos. Tenía fe en que su amigo se encargaría del resto. Tenía fe en Vandré. Por el momento, Vandré estaba luchando espalda con Reineit, creando armas de hielo para hacer frente a los diversos trucos que los caballeros tenían bajo la manga. Se enfrentaba a la espadachina y al usuario de lanza y escudo, a Gen. Tesiech, qué dolor, lo sabía. Ten cuidado. Los ataques de esa mujer impiden la curación. Por desgracia, Agen y la mujer luchaban con el tipo de coordinación que hablaba de años de práctica, mientras que Reineit y Vandré solo se habían conocido unos segundos antes. A Vandré le parecía que estaban luchando contra una sola criatura con dos cuerpos. Las magias especiales de los caballeros también dificultaban las cosas. Agen poseía la magia especial Santificar, mientras que la espadachina tenía estigmas. Enfrentarse a uno de ellos ya habría sido bastante malo, pero los dos juntos suponían un verdadero problema. Santificar era una magia relativamente sencilla que potenciaba las habilidades de Agen. Sin embargo, lo reforzaba hasta tal punto que parecía que estaba usando rompimiento de límites. De hecho, se sentía incluso más fuerte que eso. Era más fuerte que un gorila, y se movía tan rápido que su forma se desdibujaba. Naturalmente, también era capaz de lanzar hechizos sin cantar conjuros. Y por si fuera poco, tenía una regeneración anormalmente rápida y podía absorber el maná de su entorno. Mientras tanto, la magia de la caballero Fira hacía que cualquier herida que causara no pudiera ser curada. Funcionaba tanto en seres vivos como en objetos, y lo único que podía revertir el daño que causaba era la magia de restauración. Ni siquiera la regeneración automática de la espada sagrada podía hacerle frente. Reineit ya había perdido mucha sangre, por lo que cada segundo que pasaba estaba más cerca de morir por la pérdida de sangre. Sinceramente, Reineit y Vandré no formaban tanto equipo como Vandré se limitaba a proteger a Reineit de los ataques de los caballeros. Uruluk tampoco podía ayudar, ya que estaba atrapado luchando contra Sis, el caballero con el martillo de guerra. La magia especial de Sis era el juicio invisible. Podía hacer que sus ataques atravesaran el espacio, aunque solo hasta una distancia limitada, lo que le permitía atacar desde ángulos insospechados. También podía cambiar de dirección durante el cruce. Podía, por ejemplo, golpear hacia abajo con su martillo, pero saldría como un golpe lateral. A Uruluk le costaba encontrar un hueco para contraatacar. Era lo suficientemente robusto como para aguantar los golpes durante un tiempo, pero al final caería. Era solo cuestión de tiempo. Vandré o no, a este ritmo, ¿seremos abrumados? No te preocupes. Ya me he acostumbrado a ellos. Vandré le dio una patada a Reineit, que se había desmayado momentáneamente. El joven héroe salió volando, lo que le salvó de ser decapitado por Fira. A continuación, Vandré se enfrentó a la espada de Fira con su propia hoja de hielo, a la vez que rechazaba con la palma de la mano vacía la estocada perfectamente sincronizada de Agen. Fira y Agen pasaron inofensivamente a ambos lados de Vandré, pero inmediatamente se dieron la vuelta y lanzaron ataques de seguimiento. Fira le cortó el cuello, mientras que Agen le apuntó al corazón. Sin embargo, Vandré ya no estaba allí. Había leído el flujo de la batalla, y en los mismos instantes en que habían respirado, se había agachado, haciendo que pareciera que se había desvanecido. Su abrumadora habilidad marcial había hecho que los dos caballeros, veteranos de 1000 batallas, lo perdieran de vista. Un segundo después, Vandré se adelantó con tal fuerza que parecía que había ocurrido un terremoto. Golpeó con los puños enfundados en guanteletes de hielo. Con un grito de guerra, golpeó a Fira en el estómago, dejándola sin aire. La fuerza del golpe se trasladó perfectamente a sus órganos internos, por lo que no salió volando. En su lugar, cayó de rodillas y se desplomó en el suelo. En ese momento, Agen corrió hacia adelante, con su escudo levantado delante de él. El maná que se arremolinaba a su alrededor dejaba claro que planeaba golpear a Vandré con una onda de choque.
con sus estadísticas mejoradas, era un ariete de un solo hombre. Pero Vandré bloqueó el ataque con un escudo de hielo que fabricó en el acto y lo utilizó para absorber también las ondas de choque de maná. Luego giró en torno al escudo y pasó fácilmente por delante de Ajen como un matador que pasa por delante de un toro. Con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, Ajen utilizó su fuerza inhumana para matar por la fuerza su inercia y darse la vuelta para apuñalar a Vandré con su lanza. Una hoja de luz surgió de su punta para darle también un mayor alcance. Sin embargo, Vandré lo esquivó fácilmente con una lanza hecha de hielo. Sin embargo, justo cuando la bloqueó, la lanza de Vandré se convirtió en un bastón de 3 secciones. Redirigió la fuerza del golpe a lo largo de las articulaciones del bastón, haciéndolo girar en una contra perfecta. Ajen no pudo esquivar a tiempo, por lo que la culata del bastón de Vandré le golpeó en la nariz. No fue ni mucho menos un golpe demoledor, pero hizo que Ajen se tambaleara hacia atrás por un momento. Por fin me has dado una oportunidad, dijo Vandré con una sonrisa triunfal. A continuación, abandonó el bastón de 3 secciones y forjó 2 dagas de hielo. Deslizándose por el escudo de Ajen, atravesó los huecos de la armadura del caballero. Pero eso no es suficiente para detenerte, ¿verdad? Vandré había ganado ventaja, pero no bajó la guardia ni un segundo, ni subestimó a su enemigo. Tal y como esperaba, Ajen ignoró el dolor e intentó barrer a Vandré con el escudo de su torre. Sin embargo, Vandré leyó el ataque y se apartó del camino, lanzando sus dagas mientras se retiraba. Una de ellas alcanzó a Ajen en el ojo, mientras que la otra atravesó los dedos extendidos de Fira. Ella se había recuperado lo suficiente como para intentar alcanzar su espada. NGH, gruñó de dolor cuando le cortaron los dedos corazón y anular. Fue entonces cuando Reineit finalmente hizo su movimiento, destello celestial. Fira había conseguido agarrar su espada con la otra mano, pero ahora tenía que usarla como escudo para protegerse del ataque de Reineit. Incluso con la réplica de la espada sagrada para defenderla, salió volando hacia el bosque, despreocupado por su camarada. Ajen cargó de nuevo hacia adelante, esperando acabar con la vida de Vandré. Vandré utilizó una miríada de armas, espada, guanteletes, chakrams e incluso una alabarda, para parar la lanza de Ajen, mantenerlo desequilibrado y mantener su escudo a raya. Al principio, el sonido de las armas chocando y el hielo rompiéndose resonó en el campo de batalla, pero al poco tiempo, los ataques de Ajen dejaron de impactar, por lo que Vandré ni siquiera necesitó bloquear. Mientras tanto, los ataques de Vandré eran cada vez más precisos, y pronto, Ajen estaba cubierta de pequeñas heridas. «Eres un monstruo», murmuró el taciturno caballero, temblando. La habilidad marcial de Vandré, sin comparación, unida a su magia antigua y a su perfecto dominio de la magia de hielo, lo convertían en un enemigo formidable. Además, por sus venas, corría sangre de dragón, lo que significaba que podía transformarse en un dragón de hielo en cualquier momento. Pero aunque todas estas habilidades eran excepcionales, no eran lo que hacía de Vandré ni un oponente realmente aterrador. Su verdadera fuerza era su dominio de todas las artes marciales. Vandré había entrenado incesantemente, y luego había perfeccionado esas habilidades en el crisol de la batalla. El hecho de seguir practicando religiosamente, además de tener un talento natural para el arte, era lo que hacía a Vandré tan fuerte. Con el esfuerzo que había puesto en su entrenamiento, era inevitable que Vandré fuera capaz de analizar por completo el estilo de lucha de Ajen si le daba tiempo. Para cuando Ajen se dio cuenta de que le estaban leyendo como un libro, su escudo había sido inmovilizado en el suelo por cadenas de hielo y su lanza había sido arrancada de sus manos por el ataque certero de Vandré. «¿Has probado alguna vez el aliento de dragón?», murmuró Vandré, golpeando con la palma de la mano la coraza de Ajen. La fuerza del golpe sacudió la caja torácica de Ajen, alterando sus latidos, y le hizo ponerse rígido durante un segundo. Mientras estaba momentáneamente congelado, un rayo de luz salió disparado de la palma de la mano de Vandré. Había soltado su aliento de dragón comprimido a quemarropa. «Oh, Q». Ajen ni siquiera tuvo tiempo de maldecir su propio descuido. El rayo de luz helada lo atravesó, helándole la sangre en las venas y haciéndolo volar hacia el bosque. La luz se unió entonces a Vandré y se transformó en un dragón. «Sube o quédate atrás», gritó. «Ya lo tengo», respondió Reineit, subiéndose a la espalda de Vandré. Vandré lanzó otra ráfaga de luz helada contra Sis, el caballero que luchaba contra Uruluk. Al darse cuenta de que no podía defenderse de tanta potencia de fuego, Sis optó sabiamente por esquivar. Pero eso liberó a Uruluk de su implacable asalto, por lo que el Wyvern salió disparado hacia el cielo, lanzando su aliento contra Besu, que seguía manteniendo a Sui inmovilizada. Besu saltó hacia atrás, evadiendo el ataque mientras mantenía su mirada fija en Sui. Aún así,
se vio obligado a dejar de atacar mientras se alejaba del ardiente aliento de Uruluk, dando a Kuo la oportunidad de pasar a la ofensiva. El efecto dominó continuó y Kuo cargó contra Soné, que mantenía sellado los poderes de Neyais. Torres, deténlos. Kaime gritó con pánico. Entendido. Torres saltó entre Soné y Kuo y levantó una barrera corrosiva infranqueable. Comprendiendo instintivamente que no podía saltar a través de ella, Kuo activó aerodinámica para cambiar de dirección a mitad de salto. Afortunadamente, el lobo ya había hecho bastante. Este era el momento que Neyais había estado esperando todo el tiempo mientras protegía obedientemente a Laos y Searn de los caballeros. Por algo se guardan las cartas de triunfo para el final, murmuró Neyais, lanzando una de sus espadas a Soné y la otra a Kaime. Ambos rechazaron las espadas con facilidad, pero eso le dio tiempo a Neyais para sacar un par de gafas de su bolsillo y ponérselas. Toma esto, rayo de gafas, gritó, activando la técnica definitiva de su mejor amigo. Un deslumbrante destello de luz cegó a Kaime y a Soné. Mis ojos, gritó Kaime. NGH. Soné gritó de dolor, levantando un brazo para cubrirse los ojos. Pero, por supuesto, solo un guerrero de tercera categoría confiaba en sus ojos para rastrear a su enemigo. Tanto Kaime como Soné seguían siendo capaces de rastrear perfectamente a Neyais, así que se movieron para contraatacar. Todavía no ha terminado, dijo Neyais, y se produjo un fuerte estruendo que ensordeció a los dos asaltantes. Los dos no podían oír nada más que un zumbido en los oídos. No solo eso, sino que había un olor penetrante que borraba todos los demás olores. Intentaron no respirarlo, pero cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. No había defensa contra un olor tan atroz, así que se atragantaron por reflejo. Mis ojos, mi nariz, mi boca. Black. Maldición. Las lágrimas caían por los ojos de Kaime y Soné, los mocos chorreaban por sus narices, y tosían y escupían debido al sabor picante, asqueroso y enfermizamente dulce en sus bocas. Cierto Cuatro Ojos había pagado una gran suma a cierto conejo extremadamente molesto para conseguir su receta de spray de pimienta, y luego la había renovado para que fuera aún más potente y la había combinado con una granada de ruido para crear el arma de asalto sensorial perfecta, NGH. Pero a pesar del poder debilitante del gas pimienta, Soné se las arregló para localizar a Kaime, derribarlo al suelo y lanzar un hechizo de viento para alejar la nube de gas nocivo. Tosiendo, con los ojos aún cerrados, también consiguió desplegar un suelo santificado sin necesidad de un conjuro. Esperó unos segundos y, tras comprobar que no había ataques en su camino, abrió los ojos. Su visión seguía siendo borrosa, pero ahora podía ver un poco. Se han escapado. Sus compañeros estaban en los mismos lugares que antes, pero Neyais y los demás no aparecían por ningún lado. En el momento en que Neyais había salido de la zona de control de Soné, probablemente había teletransportado a todo lejos. Gur, nos han engañado. Mierda, incluso han disipado mi camino sagrado. No puedo creer que lo haya estropeado tanto. Gracias a su cuerpo medio apóstol, Kaime ya se había recuperado del spray de pimienta, así que estaba pisando con rabia el suelo. Mientras disipaba su barrera, Soné miró a Kaime con frialdad, y luego miró al cielo mientras los demás caballeros se reunían a su alrededor. Fue de su agrado este dramático enfrentamiento entre padre e hijo, mi señor, murmuró en voz baja. Por un momento, pareció que la luna creciente que brillaba en el cielo nocturno era la sonrisa malvada de It. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.